Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Lógicamente vamos a seguir hablando acerca de lo que pasó con los tres abatidos del EPP por las Fuerzas de Tareas Conjuntas. Nos va a acompañar esta noche el fiscal Federico Delfino, el fiscal investigador. El segundo bloque vamos a hablar con el doctor Julio Rolón Borba, viceministro de Salud, sobre las vacunas contra el COVID-19 que tienen que llegar a Paraguay. ¿Cuál de ellos vamos a elegir? ¿Cómo está la situación? Porque se habla de que Paraguay todavía no había acordado nada con la Universidad de Oxford, por ejemplo. De eso vamos a hablar y también de otras cosas que hoy se decidieron de materia sanitaria. El último bloque vamos a hablar con el presidente del Club Ejecutivo, Jaime Hues, acerca de un estudio y análisis que realizaron acerca del presupuesto general de gastos 2021. Muy interesante y revelador, por cierto, ese documento. Antes de ir a la pausa, les invito, pese al calor, a compartir un rico café Lavazza. Esto es para degustar, lo distribuye Café Par y lo representa también el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Buenas noches, doctor Federico Delfino, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, para vos y toda la audiencia. Bueno, ¿cuándo le cuentan a ustedes que estaban detrás de la gente del EPP, lo de la FTC? Siempre nos cuentan eso. Ustedes estaban enterados desde hace 15 días aproximadamente, ¿no? O más. Y estamos enterados de que por el decreto del año 2013 estamos trabajando con ellos, ¿verdad? Sí, ya sé, pero acerca del avistamiento y del seguimiento que estaban haciendo. Ya llevaba un tiempo y se estaban manejando datos de un determinado lugar, es que piden la orden de allanamiento, le solicitan al Ministerio Público, nosotros le requerimos al juzgado y bueno, y a partir de ahí empezó el operativo. ¿Y cuándo comienza el avistamiento de esta gente? Esa ya es una cuestión táctica. Yo creo que al primer avistamiento es que ya se produce ese enfrentamiento, ¿verdad? ¿En el primer avistamiento? Presumimos que sí, eso ya habría que consultar con la gente de la FTC, Carlos. Ajá. ¿Y cómo es normalmente el procedimiento, doctor? Usted autoriza, está allí cerca, pero no está en la línea de fuego. No, nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Ni un fiscal? Ni un fiscal. Pero ningún fiscal del mundo yo creo que va a estar en la primera línea de fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Primero porque no estamos en capacidad de estar armados. Van a ser más una complicación que una ayuda. Exactamente, somos más una complicación que una ayuda. Pero sí estamos al tanto de todo, por decirlo así, en una sala de situación y en constante comunicación, en donde nos ponen al tanto de lo que sucede y en virtud de eso, a los sucesos que se produzcan, comienza a actuar el Ministerio Público. En este caso, muchas veces, al producirse este tipo de eventos, lo primero que se debe hacer es el aseguramiento del lugar a los efectos de que la comitiva fiscal con los criminalísticas y eventualmente el médico forense puedan llegar ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque en muchas otras ocasiones hemos encontrado trampas cazabobos. Se han dejado artefactos explosivos que se tiraron y que no explotaron, o inclusive personas que forman parte de estos grupos criminales pueden estar esperando la llegada de alguien importante o de algún objetivo importante y vos sabés que ahí con un tiro podrían tener un efecto mucho más grande, ¿verdad? Sí. Una vez que determinan el perímetro por donde andarían, ¿cuánto tiempo llevó todo el operativo de seguimiento hasta que se produce el enfrentamiento el sábado? Bueno, el pedido que nos hacen a nosotros ingresa el jueves, ¿verdad? El jueves al mediodía, a partir del mediodía ingresa. Entonces, una vez obtenida esa orden, ahí la orden de allanamiento otorgada por los actuales jueces especializados de crimen organizado y de terrorismo, entonces es que ya existe la autorización legal para ingresar o para ir cubriendo lugares. Porque era una propiedad privada. Claro, porque son estancias. Son estancias. Son estancias. Ajá. Bueno, ¿y cómo se hace? Porque nos explicaba el comisario, el jefe antisecuestros, Nimio Cardoso, nos explicaba que en Paraguay existen, pero tiradores fantásticos, francotiradores fantásticos, que en esta ocasión de 3
de 3 disparos, pero toditos en los del EPP. Y a una distancia considerable, doctor, y con los otros movilizándose. ¿Era una columna de cuántos EPPistas? De aproximadamente entre 7 y 8 conforme a lo que nos dicen a nosotros los comandos. ¿Y iban distanciados cada cuántos Iban metros? distanciados determinados metros. Yo no podría determinar, ¿verdad? Porque eso ya queda dentro de lo que el comando que estaba ahí va a poder decirlo. Pero por las dificultades de la luz, de la cuestión nocturna, muchas veces las distancias pueden variar, ¿verdad? Inclusive estamos hablando de una zona en donde hay muchas elevaciones propiamente, ¿verdad? Entonces las distancias podrían variar, ¿verdad? Pero Bueno, sí, fueron tiros de alta precisión. sí, sí, efectivamente, muy alta precisión. ¿Cuándo se dieron cuenta que era Lucio Silva? Recién una vez que encontraron el cadáver. Cuando encontramos el cadáver. Hasta ese momento no habían identificado a ninguno de los tres. No se podía identificar. Inclusive, yo te puedo decir mirando la cara, sí es Carlos, sí es Federico, Claro. pero a través del trabajo de AFIS, de la Policía Nacional, es que tenemos la certeza de que fueron estas 3 personas. Y ya eso lo hicimos en Pedro Juan Caballero. Bueno, según lo que nosotros sabemos, estaban distanciados entre 100 a 150 metros en grupos, de a 2 o 3. Y el último es el que borra todas las huellas. ¿En qué sentido, Carlos? Y el que va borrando todas las huellas por el paraje por donde transita. Ah, por el paraje por donde transita, sí. Eso está escrito en sus manuales, de que siempre tiene que haber una persona enfrente y otra persona atrás, que así como decís, el que va borrando las huellas del paso de sus compañeros, ¿verdad? Inclusive borrando también las suyas, ¿verdad? Ahora, ¿no pudieron identificar si eran todos varones o también estaban mujeres en el grupo? Presumimos de que hay entre 1 o 2 mujeres, por las mochilas que se encontró que tenían ropas femeninas. ¿Y una de ellas estaría embarazada? No podemos decir, hay muchos indicios. ¿Por qué? Porque de la mochila de Esteban Marín se encuentran un listado de medicamentos que se utilizan para la cuestión de nacimiento prematuro, de nacimiento... Para las personas que están embarazadas. Exactamente, sí. Ajá. Bueno, eso sí, es decir, por lo tanto, cabe suponer que una de las personas que acompañaban al grupo estaba embarazada. No podemos decir embarazada. Sabemos de que Esteban tenía un listado de esos medicamentos. Sí podemos afirmar de que había entre 2 o 3 mujeres, por lo que se encontró en otras mochilas que quedaron abandonadas ahí y que contenían ropa femenina. ¿Y qué más dejaron abandonado una vez que empezaron a huir, doctor? ¿Sus computadoras? ¿Qué más? Dentro de las mochilas se encontraron computadoras, panfletos, muchos enseres en el sentido de comidas enlatadas, miel, frutos silvestres, cecina. Hay también anotaciones que están siendo analizadas. Hay computadoras. De los abatidos se rescató teléfonos celulares que están siendo peritados, municiones, explosivos de carácter de tipo casero. Hay una bomba tipo Claymore antipersonal y granadas de tipo casero también, ¿verdad? Que estaban como para ser usadas en cualquier momento. En cualquier momento. Es decir, el ataque les llegó de sorpresa. Y ese es el resultado que tuvimos el viernes. ¿Quién es el que autoriza el enfrentamiento? ¿En qué sentido el enfrentamiento? Por ejemplo, es decir, bueno, ahora denle la voz de alto, traten de detenerlos. Me imagino que algún comandante tiene que tomar esa decisión. Y eso ya tendría que preguntar en la FTC, pero el protocolo que nosotros tenemos y las instrucciones que nosotros damos es primero la voz de alto, la identificación, la voz de alto, y eventualmente, si se produce fuego enemigo, ahí se responde. Y efectivamente sucedió así, doctor. Sucedió así. Esto no hay grabaciones de este combate. No, porque no tenemos la capacidad. Creo que la Fuerza de Tarea Conjunta no tiene la capacidad de eso, porque no tiene las cámaras por la mochila, por la ropa. Yo creo que es una cuestión presupuestaria y creo que tienen un muy alto costo, ¿verdad? Entonces habría que preguntar un poquitito, pero hasta ahora ninguno de los procedimientos pudo ser filmado o grabado.
¿Y qué se sabe de los 4 o 5 que escaparon? Unos huyeron por donde vinieron y otros, ya que existía un vado, Se tiraron al río, se tiraron a un a arroyito un arroyito. donde pudieron ir por donde vinieron, en la dirección donde estaban yendo, y otros que pudieron haber ido hacia el famoso Cerro Guazú. ¿Que era el objetivo de ellos, llegar a ese lugar? Presumimos que sí. ¿Y ustedes ya saben qué habría por allí, doctor? Se está trabajando. Y muchas veces lo que pueda haber ahí no vamos a poder... No, yo sé que nos van a contar. Porque la audiencia es mayoritaria y llega a muchos lugares. Pero me imagino que se van a usar, se dispone toda la tecnología posible para hacer un control de toda la zona. Y eso yo no te puedo hablar, Carlos, porque eso es una cuestión operacional y táctica, ¿verdad? Yo muchas veces no quiero ahondar en esos elementos o en esas capacidades que podrían haber, ¿verdad? No, porque ellos también usan la tecnología, aunque sea rudimentaria muchas veces, con sus equipos tienen los cables que les sirven de antena y compañía, ¿verdad? Me imagino que también la FTC tendrá algo similar, ¿verdad? Porque ellos no van a ser vivos y nosotros no. Yo creo que existe cierta capacidad, pero no tanto como la que el imaginario popular piensa. Bueno, así cuando usted me mira, yo no sé. Es como que me dice, cambiemos de tema. No, para nada. No, lo que pasa es que, Carlos, hay que dividir muy bien. La cuestión operacional táctica, la cuestión de los comandos, tiene que hablar de la FTC. Pero aparte, yo entiendo que algunas de las cosas que se pudiera deslizar en la conversación, claro, les puede prevenir a ellos. Claro. Sí, yo entiendo eso, pero también es mi deber, mi obligación preguntar. Sí, está bien. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pero, doctor, ¿y qué se sabe de Oscar Denis? Sí, porque, a ver, ¿este es el grupo que le secuestró? ¿O es parte del grupo que le secuestró? Es una de las personas que le secuestró, la que fue abatida, en este caso Esteban Marín, que participó del secuestro del señor Oscar Denis. ¿Qué es lo que ustedes saben de Marín? Porque las informaciones que tenemos es que él era el hombre más importante del grupo. Dentro de la línea, si establecemos una línea dentro del EPP propiamente dicho, Esteban Marín está en el lugar 3 o 4 de ese grupo. ¿Ya hoy día? Sí, hoy en día. Por mérito de combate, por experiencia y principalmente porque él era encargado operacional. Todos los ataques, todos los secuestros, todas esas situaciones o acciones que tendría que hacer el EPP pasaban y eran autorizadas y eran comandadas por Esteban Marín propiamente dicho. Osvaldo Villalba, Liliana Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Manuel Cristaldo y Liliana Villalba en un mismo plano. Y posteriormente a eso ya Esteban Marín López. Esteban Marín López era considerado logístico al momento del secuestro del senador Zavala, 2009-2010. Se realiza un procedimiento aproximadamente en 2010 o 2011 para dar con él, porque ya teníamos elementos, y él ingresa luego de ese procedimiento, porque no pudo ser detenido, ingresa dentro ya de las filas del EPP. Es decir, que de ser un logístico se convierte a ser un combatiente. Lo mismo que pasó con Tibutá, con Bernal Maíz, lo mismo que pasó con Lucio Silva, que también fue abatido ahora, lo mismo que sucedió con otros referentes, con Alejandro Ramos, que eran logísticos de ellos, y al llegársele no tuvieron otra opción que ingresar al grupo criminal. Claro, porque ya pasan a la clandestinidad. Exactamente. ¿Y cuál es el primer acto terrorista que se le atribuye a Esteban Marín? Es el homicidio del comisario Oscurra. Ocurrió en Orqueta, el jefe de la comisaría tercera Orqueta, que ocurre en octubre del 2013. Sí, recuerdo un ataque nocturno. Un ataque nocturno. Un ataque nocturno, sí. A partir de eso también ya cambia la operatividad en cuanto a los procedimientos. ¿Por qué? Porque fue una emboscada. Entonces, posteriormente a eso, varios ataques a estancias, quema de maquinarias, el secuestro de Arlan Fick, el secuestro, a partir de Arlan, el secuestro de varios colonos menonitas. ¿Y él ya participa en todos? En todos ellos. ¿Y en el asesinato de los NATO también? También. Sí, también. ¿Y dicen que él fue el que disparó? Presumimos que sí.
Por ejemplo, su arma de fuego, el fusil M4, que fue incautado de su poder, que era de las Fuerzas Armadas, que es de las Fuerzas Armadas y que fue robada en agosto del 2016 en Arroyito, por ejemplo, nos da cuenta de dos hechos, ya que se hicieron los análisis. Eso noticia calentita, ¿verdad? Un hecho de abigeato que ocurrió aproximadamente en el año 2018 y un ataque a una estancia. No recuerdo ahora la fecha. Entonces, él utilizó ese fusil en dos hechos conforme a la técnica balística que estamos teniendo ahora, que la Policía Nacional tiene. Ahora, a ver, doctor, por lo que usted está diciendo, algunos crímenes o delitos que se van cometiendo también son cometidos por el EPP, solamente que como no están relacionados con secuestros o ataques a policía, pueden pasar desapercibidos. Sí, pero justamente ahora tenemos esa tecnología. Ya, claro, ya se dedican al abigeato también cuando tienen necesidad, por lo visto, de tener carne o alimentos, y también ataques a estancias. ¿Con qué motivo? Donde dejan los panfletos y compañía. Así mismo, a los efectos de amedrentar, a los efectos de ir amedrentando. Si no consiguen el impuesto revolucionario, bueno, entonces se van, te atacan la estancia. O como hicieron con este administrador brasilero, alegando de que supuestamente existían abusos hacia personas de los pueblos originarios, en donde se fueron y le terminaron quemando todo el casco de la estancia, lo asesinaron, e inclusive en la frontera entre San Pedro y Canindeyú, porque se estaban haciendo fumigaciones en ese momento, quemaron avionetas, ¿verdad? Sí. Doctor, y hablando de los indígenas, el comisario Nimio Cardoso nos decía hace una semana atrás que estaba preocupado por la incursión de jóvenes indígenas en el EPP, y que ya hay un grupo de indígenas del EPP, y en esta ocasión con el señor Denis participaron también, y que estarían dándole cobertura y refugio en sus zonas, porque es muy difícil acceder a ellos. Presumimos que sí, Carlos. Es cierto lo que te dijo el comisario Cardoso. Tenemos ya eso comprobado a nivel investigativo. Del secuestro del señor Denis participaron 2 indígenas adolescentes. Sabemos de la presencia de otros indígenas dentro del grupo grande, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación. Lastimosamente no los podemos identificar por las propias razones de su cultura, de que muchas veces ellos no están cedulados, o que también dentro de la comunidad tienen un nombre, fuera de ella tienen otro nombre, entonces eso se dificulta, ¿verdad? Y eventualmente podríamos ya presumir a partir de este momento de que podrían estar recibiendo apoyo logístico de alguna de las comunidades. ¿Y también de los narcos? Eso no, Carlos. Eso está totalmente descartado hasta el momento. Hasta el día de hoy yo te puedo decir que está descartado. ¿Por qué? Porque la presencia de estas personas, de este grupo criminal, hace de que los controles sean muchos mayores. Hay mucha presencia de la fuerza de seguridad en esos 3 departamentos del país. ¿Y qué sucede? Esta presencia afecta a otros grupos criminales que están dedicados a otras actividades. Entonces, podría existir cierta colisión de intereses. Es por eso lo sucedido con los 2 hermanos Argüello, creo que a finales de mayo, principios de junio, que presumimos quisieron ir a tomar algún campamento narco o tomarse con algunos narcotraficantes, y terminaron asesinados. ¿Y qué se encontró algo relacionado con el señor Denis? A nivel documental, a nivel de cosas escritas, hasta nada. Pero, como te dije, hay muchos elementos digitales, sean computadoras, que están siendo revisados. Eso lleva su tiempo por una cuestión propia de tecnología, porque tenemos que revisar los archivos visibles, los archivos ocultos y los archivos borrados. Y eso lleva su tiempo. Lleva su tiempo. ¿A cuántos kilómetros del lugar donde fue secuestrado el señor Denis se produjo el enfrentamiento? Estamos hablando entre 30 a 50 kilómetros ya. 30 a 50 kilómetros. Es un lugar bastante alejado ya. Casi 80 días de secuestro del señor Denis. Sí. Normalmente la práctica es de noche ir cambiando de lugar y ubicación. Así mismo.
¿Y por qué es tan difícil? Tampoco el terreno es demasiado grande. Si bien es extenso, pero tiene que estar permanentemente mudándose de lugar, probablemente, O ¿verdad? pueden estar en un lugar. O pueden estar en un lugar. El lugar hacia donde se dirigían, hacia Tiene el 10.000 cerro, hectáreas, Carlos. ese cerro, ¿podría ser que algo se pudiera encontrar allí? No puedo aventurar nada. Pero son 10.000 hectáreas de cerro y monte. ¿Y en cuántos días eso se hace una inspección, por ejemplo? No, no puedo darte días. Imagínate que son 10.000 hectáreas de monte tupido. Y otra vez en una serranía. Y sí, y tienen la visibilidad y la ventaja de estar arriba. Estar arriba, ellos, es decir, perdón, tienen la ventaja de estar esperando en el lugar. Sí. Y cualquier persona que se habrá entrado alguna vez en algún monte o en alguna vez en algún tipo de esos lugares bastante tupidos y cerrados, uno pisa una ramita y se escucha hasta sí, a 2 kilómetros. a 2 kilómetros. Sí. Se escucha. Entonces, el factor sorpresa para con ellos es un poco difícil porque ellos conocen el lugar, conocen estos lugares y están esperando. Bueno, ¿y qué se hace? Me imagino, usted habló ya con las hijas del señor Denis. Sí, le pusimos al tanto a ellas de lo sucedido ese mismo sábado. Terminamos de hacer todos los procedimientos, ya conversamos con ellas, les pusimos al tanto de la situación, de que documentalmente no teníamos nada a nivel de documentos escritos, pero que ellas se estaban haciendo los análisis respectivos. Doctor, y por su experiencia, ¿qué se viene? ¿En qué sentido? ¿Y qué se viene con el señor Denis? ¿Qué se viene con el EPP? ¿Qué se viene a continuación? De acuerdo a la experiencia que usted tiene. El EPP sufrió un grave golpe, uno de sus elementos históricos y su jefe operacional. Esto no es una distracción convenientemente que pueda favorecer al gobierno en este momento. ¿Cómo va a ser una...? Y porque está siendo criticado. Usted habrá leído las redes, ¿no? Que hay mucha gente que piensa que... La teoría de la conspiración hay en todos lados, exactamente. Hasta van a comenzar a decir de que lo que le sucedió hoy a Maradona, es decir, Maradona no se murió dentro de un mes, van a decir, Maradona no se murió, que está en la misma isla donde está Jimmy Hoffa, Elvis Presley y otra gente, ¿verdad? Y Marilyn Monroe. Sí. Es decir, que teoría de la conspiración siempre va a haber. Gente que cuestione el trabajo que hacemos nosotros, siempre va a haber. ¿Por qué, Carlos? Eso está escrito. Inclusive el propio EPP tiene como regla eso. Creo que la doctora Quiñones te habrá mostrado y le mostró a toditos ustedes, a toda la prensa, de que cualquier trabajo y donde está escrito, que cualquier acto en donde ellos sean presos o sufran bajas, lo primero que tienen que hacer es activar el mecanismo para comenzar a desprestigiar el trabajo de la fuerza de seguridad. Y a victimizarse. Y a victimizarse. Bueno, pero entonces definitivamente no hay nada de ese tipo de cosas. Socialmente relevante que nosotros podamos dar hasta ahora información sobre el secuestro del señor Denis, no. Estamos trabajando, tenemos que trabajar en silencio. El silencio muchas veces nos lleva al éxito. Muchas veces nos lleva a obtener información como la que pudimos presentar después de muchos días en cuanto a las personas que secuestraron al señor Denis y en donde tenemos un cierto 100% de certeza que fueron esas 6. ¿Alguna de esas personas que escaparon están heridas o pudieron haber quedado heridas? Se presume de que una estaba herida y otra pudo haber sido herida ahí nuevamente. Y por los alrededores, médicos, puestos de salud, no llegó nadie. Hasta hoy en día no tenemos información, pero sí ellos también tienen en sus manuales, en sus escritos, tienen sus instrucciones en cuanto a heridas y compañía. A la sutura, tratamiento de heridas, que van desde la leishmaniasis hasta el tratamiento de sutura de heridas grandes. Hasta eso aprenden. Hasta eso tienen, ¿por qué? Porque YouTube tienen acceso a internet y a través de YouTube o de cualquier los tutoriales van obteniendo esa información que es abierta para todos, ¿verdad? ¿Cómo se siente hoy? ¿En qué sentido? ¿Y cómo se siente personalmente? Sí, anímicamente, ¿cómo se siente hoy? Bien. Después de lo que pasó. Bien. Estamos trabajando. El día que yo ya no tenga ganas de trabajar, le presento mi renuncia a la señora fiscal general del Estado y me voy a mi casa. Pero todavía no. ¿Cree que están avanzando? Bastante. ¿Siente que están avanzando? Bastante.
bastante. Y más con la información que estamos obteniendo últimamente, que nos hacen ver muchas cosas de cómo este grupo va evolucionando o cómo está actuando. Ahora, la última pregunta, doctor, porque se nos da tiempo, lástima. ¿Cuántos son? Se habla de que son 20 personas, 17, ahora con los fallecidos estará entre 17 y 19 personas el grupo fuerte del EPP. En su momento pensábamos que eran 25. Sí, exacto. Después de esos 25, restarle 18. 18, restarle los 8 abatidos durante este año. Son 17, sí. 17. Y eventualmente un 10 a 20% de gente que pudo haber desertado, uno o dos. Estamos hablando de 15 personas, aproximadamente. No estoy hablando con seguridad, sí, sí. Estamos hablando aproximadamente. ¿Ese es el EPP hoy día? Pensamos que sí. 15, un poquitito más, un poquitito menos. ¿De cuánto? ¿2 o 3 familias? Son todas familiares. Son todos familiares. Son todos familiares. Bien, doctor, que tenga éxito. Gracias por venir. Yo sé que muchas cosas no puede decir. Hay veces que me contengo también porque quisiera sacarle más cosas, pero entiendo que por prudencia misma tampoco le debo hacer la pregunta. Gracias por venir y por estar con nosotros. A las órdenes. El doctor Federico Delfino, el fiscal investigador del caso de los 3 fallecidos del EPP en el norte del país. A la vuelta a la pausa, ¿qué pasa? Usted se va a vacunar. Cuando venga la vacuna contra el COVID. El primero. ¿Se va a vacunar? Por supuesto. Bueno, vamos a hablar de las vacunas contra el COVID con el viceministro Julio Rolón. Ya regresamos. Vení a Bristol y aprovecha la semana del Black Friday con precios increíbles. Vas a encontrar hasta 60% de descuento en todos los productos. Sí, en todos los productos. Además, tenemos las cuotas más bajas del país en televisores, celulares, equipos de sonido, notebooks, aires split, heladeras, lavarropas y mucho más. Escucha esta super oferta. Celular Xiaomi Note 8. Precio normal 18 cuotas de 227.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Con todas tus compras ya estás participando de la promo de tus sueños. Vos podés ser el único ganador de una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetros full equipo, más 50 millones en efectivo, más combustible gratis por un año. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales comprando online en www.bristol.com.py o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y ya estamos en compañía del viceministro Julio Rolón. ¿Qué tal, viceministro? Gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a la audiencia, a las órdenes. Bueno, hoy se tomaron decisiones, o por lo menos se comunicaron decisiones importantes que se están tomando. ¿Le preocupa al Ministerio de Salud lo que está sucediendo otra vez? Hoy más casi 1000 casos de contagios. Pocas muertes, pero muchos contagios. ¿De qué manera eso está influyendo en las decisiones que toman? Nos preocupa enormemente, nos preocupa porque todos sabemos que depende exclusivamente de la conciencia de las personas, más allá de la responsabilidad del Ministerio en cuanto a su infraestructura hospitalaria, las camas de terapia, etcétera, etcétera. Acá la guerra principalmente tiene una batalla que está fuera de los hospitales y esa es la que no queremos perder. Entonces estos números lo que hacen es un poco reflejar un aumento progresivo, que es lo que estamos viendo. Hay que entender así de manera esquemática más o menos que si, por ejemplo, hoy empieza una especie de anarquía, eso se refleja una semana después con el número de hospitalizaciones y otra semana después con el número de muertes, lastimosamente, y una muerte tan importante como 1000, o sea, se lamentan, no importa qué número de muertes, todas ellas. Entonces, nos preocupa enormemente, es un motivo de análisis. Hoy nosotros estuvimos analizando justamente los números con el ministro, con el equipo de Guillermo, con todos los compañeros. Y así como se han anunciado algunas cuestiones que tienen que ver con la obligatoriedad del uso de mascarilla en lugares públicos y privados, etcétera, etcétera, también vamos a ver la posibilidad de comunicar que seguramente habrá algún tipo de restricción. Es importante decir que... ¿Qué tipo de restricciones? Y probablemente analicemos los avances que se deberán dar y que no podrán corresponder a la circunstancia, porque vemos que los números empiezan a aumentar. Pasamos de un 10% a un 13%, a un 14%, a un 15%. Estamos viendo aumentos en zonas en donde aparentemente había tranquilidad.
si bien lo que estamos viendo es que estamos llegando nuevamente a ese nivel en donde alcanzamos aquella meseta, es preocupante porque el ritmo de consulta y hospitalización puede pasar la capacidad del sistema, que era lo que nosotros buscamos desde el principio lograr alcanzar. Hay que recordar que empezamos con 304 camas y hoy tenemos 601 camas, que es prácticamente la capacidad máxima, es el doble, era la planificación que esperábamos para un contexto como este, lo cual no significa que la gente ya pueda empezar a salir. Y aquí, como siempre nosotros decimos, estamos todos los días en un examen de conciencia individual y colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, Julio Rolón, no tengo que pensar que a mí no me va a suceder. Yo tengo que pensar que me puede suceder a mí y que yo puedo transportar ese virus y causar algún daño a otras personas. Entonces, si todos nos cuidamos, es tan simple esto, así como hace 100 años, en 1918-19, usábamos el tapabocas, se usaba el tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento. Mientras no haya vacuna y tratamiento, esa va a ser la estrategia. Usted tiene toda la razón del mundo. Simplemente que chocamos con algo muy difícil de superar, que es la falta de educación. Usted recuerde que este es un país con un casi 60% de analfabetos funcionales. Es decir, sabemos sumar, sabemos restar y sabemos leer. De ahí que entendamos la suma, la resta y lo que estamos leyendo es otra cosa. Entonces, los mensajes que ustedes dan, ¿en cuánto puede hacer efecto verdaderamente y cuánta persona puede asimilar el concepto de lo que ustedes están rogando, como hoy lo hicieron los médicos del INERAM, por ejemplo? ¿Cuántas personas pueden entender eso, doctor, en esta situación? Chocamos contra eso y me parece que entonces la estrategia también debería cambiar, debería ser otra. Es decir, esperar solamente la conciencia, no sé, ni en los países europeos que supuestamente son de primer mundo, la gente es consciente, doctor. Y bueno, es una responsabilidad. Y nosotros tenemos esa dificultad. Totalmente, no, estamos totalmente de acuerdo. Por eso el Estado, a través de su estructura gerencial, que es el gobierno en este caso, tiene que por un lado implementar lo que sea necesario. En este caso, por ejemplo, esta ley que obliga ahora al uso de la mascarilla en lugares públicos y privados. Pero tiene que haber un equilibrio, es decir, la ciudadanía también tiene que entender que no es cuestión de dictaminar leyes o promulgar leyes y reglamentaciones y normativas y decretos. Esto, si nosotros hubiéramos sido un país consciente, como decir, en un porcentaje del 90%, no hubiéramos necesitado ni leyes ni nada, porque todo el mundo entiende automática, como que este Japón, virus se transmite, claro, este como los virus japoneses. se transmite de una persona a otra. Entonces, si pudiéramos imaginariamente parar el mundo durante 14 días, quedándonos en nuestras casas, desaparecería el virus. Entonces, como eso no se puede dar por una cuestión de economía, etcétera, etcétera, sin decir que el aspecto económico es lo más importante, nosotros fuimos liberando, entre comillas, confiando en la gente y confiando en la capacidad de cada individuo de entender que depende de su conducta para que esto termine o continúe con el menor número de fallecidos, que lamentaremos siempre, y con un sistema que no colapse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Estamos viendo que hay un aumento importante hoy. 900 casos. 900 casos. Eso representa un 30% de las muestras, entendiendo que nosotros no testeamos al 100%, alcanzamos un 10, un 15% probablemente, y a lo mejor es mucho. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Y está pasando en una especie de, por la mente de cada ciudadano probablemente, como que no, a mí no me va a alcanzar y yo voy a seguir en mi camino. Y a eso hay que agregar un detalle, y aquí yo quiero hacer un llamado a todos los actores políticos y a toda la sociedad en general, pero a aquellos líderes fundamentalmente, que hagamos una tregua en el sentido de que impulsemos toda una campaña de respeto a las normas y a las reglamentaciones y que si existen cuestiones que se tengan que dirimir en la justicia, que se encargue entonces ese ámbito. Porque aquí pasó también lo siguiente, que se intentó desacreditar el trabajo del Ministerio de Salud Pública y eso generó cierta anarquía en un grupo que estaba buscando probablemente un pretexto, y yo no estoy culpando a esa gente, hago un análisis, un contexto general. Y si bien lo más importante acá, Carlos, es la confianza que el Ministerio tiene que generar, nosotros estamos convencidos de que seguimos manteniendo esa confianza, porque si no hubiéramos estado colapsados, entendiendo por colapso la incapacidad del sistema de salud de responder, no importa en qué parte del país, porque quiero aprovechar y hacerle entender a las personas que Paraguay tiene un sistema de salud unitario, es decir, todos los hospitales son para todos, esto no es regionalizado. Hoy en nuestro sistema no está colapsado, tenemos camas distribuidas por todo el país y si hoy alguien necesita en Capital una cama y en el INERAM tenemos 100% de ocupación, le buscamos en cualquier parte del país, lógicamente eso crea una dificultad de traslado, pero no desatendemos la necesidad fundamental. Es decir, hoy nosotros estamos como quisimos estar al principio de la planificación, pero esto puede ser insuficiente.
si es que la gente sigue manteniendo este nivel de conducta. Ahora, doctor, ¿y qué explicación se le da, por ejemplo, a la gente respecto de la joven de San Pedro que falleció esperando una terapia? ¿Qué pasó? En el Ingavi, no, es la primera vez que en el Ingavi hay informaciones de que le dicen a la gente, bueno, anda nomás a tu casa, no es tan grave, pero resulta que el caso es grave, ¿verdad? ¿Qué pasó con esta señorita que vino de San Pedro? Yo, por respeto a la familia, Carlos, eso está en proceso de investigación. Yo quisiera ser muy prudente porque tanto el cuerpo médico como los pacientes tienen elementos diferentes para la valoración de las circunstancias y entendemos a los familiares y el sufrimiento. Jamás vamos a entender como ellos porque tendríamos que estar en sus zapatos y no lo estamos. Pero lo que sí queremos hacer es investigar y quitar a la luz y sobre todo para tranquilidad de los familiares. Exacto. Y esa tranquilidad de los familiares va a servir colateralmente para la tranquilidad de toda la población, porque si no se genera una duda y la gente cómo reacciona ante la duda y no se va, porque te dice, no, prefiero nomás quedarme en casa porque la mamá nota. Entonces todos esos detalles son para nosotros demasiado puntillosamente analizados y queremos emitir opiniones con certeza y con elementos de juicio objetivo. ¿Cuándo tendrían un...? Yo creo que esta semana vamos a claro. tener, probablemente a más tardar el lunes o el martes, un informe, por lo menos de lo que nosotros quisimos recabar, que es la información. Hay que entender que el Ministerio de Salud Pública hoy es responsable de los sistemas, de todo el sistema y los subsistemas de salud. Mira, entonces, yo te tengo que reconocer algo. Si hay algo que se demostró dentro del sistema de salud en esta epidemia, es la calidez del servicio médico en casi todas partes, porque en algunos no llegué, pero en otros sí estuve presente y comprobé personalmente, ¿verdad? Eso es inigualable, es decir, uno se siente seguro cuando habla y recibe las informaciones de algún familiar que está internado, se siente seguro porque encuentra calidez en los médicos, pero usted sabe que 99 casos positivos son empañados por un caso negativo. Entendemos perfectamente. Yo quiero aprovechar lo siguiente y, en primer lugar, agradecer el enorme esfuerzo de los compañeros del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del Instituto de Previsión Social y de todos aquellos que forman parte del sistema de salud, ya sean hoy los que están en el sector privado, que también forman parte, porque nosotros tenemos servicios contratados del sector privado. Porque realmente hay que entender que vienen de una epidemia gigantesca, que fue el dengue, y están en una situación de estrés permanente. Y aprovecho también la circunstancia, Carlos, para decirle a los familiares que no van a tener o no van a contar con un informe cada 2 o 4 horas como habitualmente se podía haber hecho antes. Sí. Una vez al día. Una vez al día. ¿Por qué? Porque hay un riesgo también. Entonces, esa calidez que vos manifestás se traduce en elementos objetivos para nosotros. Uno, te cito como ejemplo, el hecho de que muchos quieran ir al INERAN. Sí. Se sienten seguros. Se sienten seguros. Creen que es el mejor lugar para estar internado por este tema. Y es el lugar en donde la mayor experiencia está concentrada, pero todo el sistema de salud pública integrado al IPS y al sector privado que contratamos tiene la experiencia. Entonces, acá lo importante es que las personas no se queden sin la atención en el nivel que necesitan. Porque si llegamos a ver muertos en las calles o en el trayecto a un hospital, bueno, esa es una circunstancia particular, entonces vamos a decir que fracasamos. Pero hoy yo te puedo decir con mucha tranquilidad, lo cual no significa una posición exitista ni mucho menos, que nosotros estamos respondiendo a la demanda con mucho esfuerzo de los compañeros de trabajo, reconociendo que no tenemos el recambio que quisiéramos tener y por eso es que apelamos a la conciencia, para que todos podamos entender que podemos perjudicar a nuestros familiares, pero también el sistema de salud está estresado. Entonces, Carlos, es una situación muy difícil. ¿Me permití una sugerencia, doctor? Sí, por supuesto. Está bien que pida conciencia a la gente, pero también pedirle responsabilidad a los organismos de control del Estado y del gobierno que tienen que encargarse de hacer cumplir todas estas normas que el presidente de la República firma luego que ustedes hagan los análisis y los estudios correspondientes. Porque está bien, la responsabilidad de la gente tiene su responsabilidad, nadie va a discutir, pero también los organismos encargados de hacer cumplir las normas tienen que estar, porque de lo contrario, toda la culpa van a asumir ustedes y no aquellos que también tienen que hacer cumplir las normas que ustedes están pidiéndole al presidente que firme, doctor. Acá hay un detalle muy importante, Carlos. Nosotros probablemente seamos el eje alrededor del cual giran las decisiones más importantes para proteger la salud de la gente. Pero nosotros tenemos brazos colaboradores que son las instituciones del Estado que nos ayudan a poner en práctica. Entonces, díganle al presidente que le diga a esas instituciones que son los brazos de ustedes.
Ellos son que conscientes, colaboren también. totalmente. De hecho, ellos son muy conscientes de su responsabilidad. Estamos trabajando bien con los policías, con los militares. El número probablemente sea insuficiente. Es una cuestión que en cada ámbito se tiene que analizar. Nosotros como salud pública lo que hacemos es poner sobre la mesa los criterios que deben llevarse a la práctica y en la práctica tienen que operativizarse con las instituciones encargadas. Exacto. Entonces, salud pública tiene hoy el rol fundamental de velar por la salud de todas las personas del país, tomando las decisiones que muchas veces son impopulares y muchas veces discutibles, porque todo es perfectible, Carlos. Nadie tiene la receta para lo que estamos viviendo. Nadie puede decir, esto se maneja así, yo sabía antes. Hoy lo que estamos haciendo es replicar medidas que hace 100 años se utilizaban, porque no existe un tratamiento y una vacuna. Cuando vengan esos dos elementos, y entiéndase por una aprobación de un conjunto de científicos que digan sí sirven, cuando estemos en esa circunstancia vamos a poder decir, vamos a entrar en una fase de tranquilidad, lo cual no va a significar, Carlos, que podamos hacer lo que queramos, porque hay un antes y un después del COVID, en todos los sentidos. Probablemente después de esto vamos a aprender a utilizar la tecnología, a lo mejor 30-40% de los empleados que físicamente están en las empresas ya no lo están porque no es necesario. La educación está demostrada que puede llevarse de forma mixta, a lo mejor la mitad del tiempo podemos estar en la casa, es discutible, yo no me quiero meter en ese ámbito, pero mejor no lo hagas, mi hija de 11 años... No, tu hija sí. Pero sus profesores no. No, yo no quiero no quiero hacer juicio de valor, es un ámbito muy delicado. Pero te digo nomás, Carlos, que está cambiando el mundo y nosotros en la salud pública estamos implementando también medidas que antes veríamos de imposible aplicación, que son, por ejemplo, la telemedicina, que si bien desde hace mucho tiempo se aplica en Paraguay, ahora con más fuerza, los datos disponibles en todos los sistemas informáticos, es decir, estamos obligados, las consultas por las redes. Es más, las consultas domiciliarias que siempre se han venido haciendo ahora han aumentado por una necesidad. Es decir, estamos en una fase en donde el mundo tiene que cambiar y adaptarse a una circunstancia que nos obligó a rever muchísimos paradigmas. Entonces nosotros como salud pública estamos velando por la salud de la gente, estamos dispuestos a recibir todas las críticas constructivas. Lo único que pedimos es respeto. No necesitan adjetivarme para decirme que se puede cambiar esto o aquello, se necesita poner la verdad sobre la mesa. Y si esa verdad es absoluta, y llevémosla a la práctica, de eso nomás se trata. Y hablando de las vacunas, doctor, ¿cuándo vienen las vacunas? ¿Cuándo estarían disponibles las vacunas? Porque en Brasil ya están empezando las pruebas, llegaron las vacunas rusas. Bueno, quiero explicarle... Cuéntenos, porque leíamos que Paraguay no había acordado todavía de quién comprar las vacunas. ¿Cómo está la situación de las vacunas? ¿Cuándo llegarían a Paraguay? Bueno, para que la gente entienda, hay un programa, una plataforma que se llama COVAX Facility. Okay. COVAX Facility es una plataforma en donde los países que quieren asegurar la vacuna a un costo accesible y sin ese detalle de... Cualquier vacuna, sin ese detalle de que podés invertir a pérdida, lo cual significa que si yo te compro a vos, Carlos, y tu vacuna no funciona, yo ya te pagué, perdí esa plata. Para evitar eso también entramos en ese sistema. COVAX Facility tiene la participación de la OPS que a través del fondo rotatorio, mediante el cual nosotros compramos más barato y aseguramos la calidad, nos va a permitir contar con aproximadamente entre 1.400.000 y 2 millones de dosis en función al precio. En principio. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona el COVAX? El COVAX funciona de la siguiente manera. Si tenemos 10 empresas que en el mundo están fabricando las vacunas, nosotros estamos esperando, el COVAX espera que esas vacunas tengan la eficacia y la certificación y la aprobación para su uso. Esas empresas deberán inscribirse, acercarse a COVAX y decir, yo quiero estar en esta plataforma. A partir de que la vacuna sea aceptada a nivel mundial, y eso, entiéndase por eso, aprobada científicamente, entonces COVAX le compra a los países que se inscribieron y que ya aportaron. Paraguay aportó 6.4 millones de dólares de un total de 45 millones para asegurar el 30% de la población. También diciendo que no hay una obligatoriedad para la aplicación de la vacuna, que es muy importante. Que son 2 millones de dosis más o menos. 2 millones de dosis aproximadamente. Nosotros, es decir, Paraguay hoy, a través del mecanismo COVAX Facility, tiene garantizada la provisión de esas vacunas. Y ahí están, por ejemplo, la de Oxford, la tan sonada vacuna. Oxford, no está la Pfizer, porque tiene ciertos detalles en relación a su logística. Y hay un montón de vacunas, desde aquellas que utilizan virus atenuados, hasta aquellas que utilizan desactivados, y estas nuevas que utilizan moléculas o pedacitos del virus que no están todavía con experiencia en seres humanos, sí en animales. Y hoy
los 11, las 11 empresas que están en fase 3 todavía no tienen una certificación oficial. Lo que hicieron fue anunciar, como una especie de estrategia comunicacional, que están en fase 3. Fase después de la cual viene ya prácticamente la utilización. Rusia tiene una legislación particular que les permite que su fase 3 prácticamente se desarrolle en la comunidad. Y un capítulo especial, y esa vacuna no está en COVAX. Es decir, nosotros lo que estamos esperando, y eso tiene que saber la gente, es que las vacunas definitivamente tengan la certificación, la habilitación. En tanto y en cuanto no ocurra eso, nosotros no vamos a poder comprar. Estar en COVAX, Carlos, no significa que nosotros no podamos negociar directamente con alguna empresa, porque COVAX no te condiciona a que lo hagas o no lo hagas. ¿Sí? Entonces, Paraguay en ese sentido está protegido, nosotros estamos a la espera de los resultados de los estudios, la gente tiene que estar tranquila, nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer. El ministro, de hecho, te cuento que se entrevistó con representantes de las empresas que hoy fabrican, tanto la rusa como otra china, etcétera, etcétera. Y hay un detalle importante, que Paraguay tiene a uno de sus empresarios como un socio importante de una de las empresas que hoy está desarrollando la vacuna Oxford. Por lo tanto, también esa es una garantía, porque esa misma persona se ha acercado y ha dicho que él intermediaría para que por otro mecanismo Paraguay también tenga asegurado. Es decir, el panorama en relación a la adquisición de vacunas por parte de nuestro país está garantizado. Ahora, es una ilusión decir que va a estar antes de fin de año. Y la verdad es que nadie está capacitado con certeza para decir que así va a ser. Lo que sí se está haciendo es tratando de acelerar, ¿verdad? Y eso implica que en el mundo las vacunas normalmente se desarrollan entre 2, 5, 10 años inclusive. Sí. Y esto ha obligado a acelerar. Hay que reconocer también que la tecnología ahora no es la misma de hace 10 o 15 o 20 años, porque en genética, en biomedicina, en todo lo que es la parte biomolecular, cambia de un día para el otro. Entonces, todos querríamos tener para fin de año. La OMS prudentemente dice dentro de 6 meses a 1 año, ¿verdad? Nosotros no queremos aventurarnos, lo que queremos es estar atentos y no quedarnos últimos en la fila. Bueno, pero tenemos garantizado, no vamos a quedar últimos en la fila. Totalmente, la población puede estar tranquila, se han hecho todos los esfuerzos, los mecanismos están activados, hemos adelantado ese dinero. Y aquí el detalle importante, Carlos, de que esos 6.8 millones de los 45 millones que hemos adelantado, no lo vamos a perder si de repente ninguna funciona. Cosa que ocurriría si nosotros estableciéramos una relación directa con la empresa, porque el mecanismo es a pérdida compartida. Doctor, ¿la segunda ola es más letal o no? Estamos viendo, hoy analizamos justamente que la tasa de mortalidad en la primera y la segunda son similares. Inclusive hay un poquitito, un ligero aumento en la segunda, es lo que pudimos ver, pero es muy ligero. Se puede decir que son iguales, y es que el virus no va a mutar. Y eso no tiene que instalarse, Carlos, de que el virus va a ser más buenito de aquí a 3 meses. No, el virus va a tener la misma letalidad. El mismo comportamiento. El mismo comportamiento de la persona que no tuvo. Ahora, doctor, un estudio de Alemania, científicos alemanes, al parecer demostró que no se queda en la superficie, que es una cuestión aérea, es decir, a través de la respiración y el contacto es que se transmite el virus. ¿Está comprobado eso o es mejor nomás por si acaso? Porque al final no cuesta nada estar con nuestro spray, con nuestro detergente y compañía limpiando los espacios. Carlos, acá el ejercicio que todos tenemos que hacer es el siguiente. El peor es nada. Mientras no tengamos la certeza de que ese bicho flota o no en el espacio, de que al saltar de mi boca cae a medio metro más allá, tenemos que usar las medidas de barrera, lavarnos las manos y buscar distanciamiento. Nosotros no podemos pegarnos el lujo de tratar de hacer una experiencia entre los muchachos en la esquina a ver quién se contagia primero. Estamos viendo que nuestros familiares se están internando, muchos de ellos ya fallecieron. Acabamos de tener la experiencia de una persona muy querida de los medios que ni siquiera se enteró de que su hija falleció y no tuvo la oportunidad ni siquiera de despedirle porque también él se fue. Y si eso no le entra a la gente en la cabeza, no sé qué es lo que está esperando, que le muera al familiar. Lo que pasa es que nosotros que trabajamos en el ámbito de la salud pública, la cultura de la prevención en toda Latinoamérica, en particular en Paraguay, no está luego bien arraigada todavía. Menos del 5% se invierte en atención primaria en salud. Estamos tratando de revertir eso. Entonces es como que, no, si a mí no me toca no va a pasar nada. Es como que tenemos que sentir. Yo creo que lo que la gente quiere es verle al virus midiendo 1,30 m y empezando a correr detrás de uno para darse cuenta que existe. Porque da la impresión de que porque no le vemos no está. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que la gente se interna y que muere. ¿Qué más quiere la gente? Doctor, en los últimos... Perdón que sea así mismo. No, está bien, me parece bien que sea así enfático.
Pero también se puede notar que hay más contagiados, pero la cantidad de muertes no aumenta. De muertos no aumenta. ¿A qué se debe? Bueno, hablar de muertos realmente es bastante incómodo. Si analizamos ese indicador duro, lo que vemos es que está fluctuando y depende un poco. La cantidad de fallecidos refleja el comportamiento directo de la gente. Es decir, si hoy nosotros empezamos a comportarnos mal, en 15 a 21 días vamos a ver la cantidad de fallecidos que pueden asociarse, si epidemiológicamente logramos trazar, a ese mal comportamiento. Claro, no, a lo que yo me refiero es lo siguiente. En los meses anteriores los contagios eran 300, 400, 600 y de repente llegaba a 700 y una vez llegaron a morir 36 personas, creo que fue la cifra más alta, 36, 38, ¿verdad? Pero y fluctuaba entre 20 y 30, 20 y 30, pero después otra vez bajó la cantidad de la letalidad, pero aumentaron los contagiados. Ahí hay un detalle muy importante, que aumentó también la capacidad y la experiencia de los médicos en el manejo de los pacientes graves. Y por eso descendió la mortalidad de un 90-95 a un 50-55, 60. Y esa franja, es digamos, un buen dato. Ese es un buen dato que refleja eso que vos estás diciendo. Ahora, lo que se maneja es que el 80% de las personas no requieren internación, ese 20% sí, y de eso aproximadamente un 5% a terapia intensiva. Y hoy nosotros tenemos 127 personas internadas en la unidad de cuidado intensivo, de los cuales el 50% está respirado. Y ese grupo de respirados, otra vez, yo le digo que tiene una mortalidad de casi el 90%. Prácticamente 9 de cada 10 que entran. ¿El respirado o el intubado? El intubado, el intubado. Sí, la intubación. Entonces, es decir, el intubado en un 90% fallece. Es la mortalidad que se está manejando en todas partes del mundo, a pesar de la experiencia adquirida ya por los colegas. Porque al principio ustedes se recordarán pero que... ellos ni se dan cuenta que están intubados. Gracias a Dios, por decirlo de alguna forma, no sufren, ¿verdad? No, porque están sedados categóricamente, o sea... Yo tengo gente que me dice, yo no sabía que estaba intubado. No, porque se les sedamos. Claro, no, yo sé, pero cuando te explican ellos, los enfermos, yo no sabía que estaba intubado. Totalmente, lo que pasa es que tus signos vitales están estables, pero tu cerebro está dormido. Ya tenías un pie en el cajón y otro de así, le decimos, le farreamos por lo menos. No, inclusive la experiencia de un padre que nos contó después que estaba en el medio, en la terapia intensiva, él lúcido y viendo a su lado, poniéndose la sábana encima, al día siguiente y él esperando la muerte, ¿verdad? O sea, realmente lo que se vive y lo que viven los colegas en las trincheras es gigante desde el punto de vista emocional. Por eso que yo quiero quitarme el sombrero ante todos los compañeros, ya sean los médicos, las enfermeras, las limpiadoras, todos, porque ¿sabes lo que se genera ahí? Se genera un ambiente familiar que en conjunción tratan de salvarle a esa persona y ponen todo de sí. Es decir, la limpiadora limpia mejor, el médico trata de utilizar más su cerebro, la enfermera de romperse el lomo para cada 2 o 4 horas hacer su tratamiento. Y ese escenario es el que nosotros no querríamos vivir, pero es el que vamos a vivir si la gente no cumple. Tiene razón, yo doy fe de lo que usted está diciendo porque es así como yo también lo viví con un familiar, así que perfectamente sé que es así, doctor. Te agradezco que haya venido, que haya sido tan enfático y bueno, no desaparezcan tanto ustedes que son importantes para ir alertando a la gente, porque es una combinación medio rara la que nos afecta, doctor. Por un lado la salud y por otra parte el trabajo. Si no trabajamos, probablemente no podamos tampoco tener buena salud, ¿verdad? Y si no tenemos buena salud, probablemente ya nunca más acudamos al trabajo tampoco. Es una lucha, ustedes están en el medio de la trinchera y por eso es que es necesario que ustedes siempre estén disponibles para tranquilizar a la gente, doctor. No, de hecho nosotros estamos disponibles, Carlos. Queremos encontrar en este momento tan difícil por el que el mundo está atravesando equilibrio y armonía en todos los aspectos. Yo quiero hacer un llamado principalmente a los actores políticos, a los líderes, para que en conjunto y conjugando esfuerzos podamos salir adelante. Estoy a la ciudadanía pedirle esa responsabilidad. Carlos, nosotros como responsables de la salud pública tenemos 3 pilares: la atención primaria, la prevención primaria, que es justamente todos los días insistir con el mensaje, y lo otro que es la infraestructura. Nosotros vamos a seguir aumentando el nivel de camas. Es necesario. Pero acá lo fundamental, Carlos, es la actitud del ciudadano ante esta pandemia. Yo, Julio Rolón, tengo que ser responsable y utilizar la mascarilla, lavarme las manos, guardar la distancia, no irme a un lugar si no es necesario y entender que con un acto de irresponsabilidad yo puedo matar personas. Es cierto. Y también que las autoridades encargadas de hacerlos cumplir, si no cumplen, también pueden ser responsables de eso. Totalmente. De hecho, Carlos, todos somos responsables. El COVID nos une en todos los aspectos. Brillante, doctor. Te agradezco mucho que hayas venido. A las órdenes. A la vuelta de la pausa vamos a hablar del presupuesto general de gasto. Usted sabe, doctor, que el Club Ejecutivo hizo un trabajo estupendo donde demostraron
que crecieron, aumentan los gastos rígidos y bajan los gastos de capital y el gobierno dice que el presupuesto es bajo. Y según ellos, salud, ¿cuánto necesitan? No, necesita más. Salud y educación y seguridad necesitan mucho más, definitivamente. Pero fíjese, aumentan los gastos rígidos y bajan los gastos de capital. Es un contrasentido. De eso vamos a hablar con el presidente del Club Ejecutivo a la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovecha la semana del Black Friday con precios increíbles. Vas a encontrar hasta 60% de descuento en todos los productos. Sí, en todos los productos. Además, tenemos las cuotas más bajas del país en televisores, celulares, equipos de sonido, notebooks, aires split, heladeras, lavarropas y mucho más. Escucha esta oferta. Heladera Midea Silver 300 litros, precio normal 18 cuotas de 193.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Con todas tus compras ya estás participando de la promo de tus sueños. Vos podés ser el único ganador de una camioneta Toyota New Hilux 2021 0 kilómetros full equipo, más 50 millones en efectivo más combustible gratis por un año. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales comprando online en www.bristol.com.py o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos en el último bloque del péndulo para hablar del presupuesto general de gasto de la Nación con el presidente del Club Ejecutivo, don Jaime West. ¿Qué tal, don Jaime? ¿Cómo anda? Gracias por venir. Bien, bien, Carlos. Acá estamos intentando, explicarle un poco qué ocurrió hoy en el Senado a toda la audiencia, así que vamos a intentar. Bueno, pero antes de explicar lo que pasó en el Senado, hicieron un excelente trabajo, un excelente análisis. La semana pasada estuvimos hablando sobre el tema. Y a partir de allí, usted no sabe la cantidad de gente que me llamó para pedirme el trabajo que ustedes elaboraron de diferentes sectores. ¿Verdad? ¿Quiénes hicieron el trabajo? Interesante es entender, como está diciendo, que hoy el presidente... ¿Y en qué consistió el trabajo? Pidió el BIT, pidió el trabajo. El BIT. Sí, claro. Nosotros tenemos buena relación y tratamos un poquito de ver y difundimos esto acá. Le entregamos, de hecho, al presidente del Congreso y hablamos con los senadores. Básicamente es intentar establecer por primera vez salir de la opinión y definir una postura con un aporte sobre datos. Nosotros trabajamos con la gente de ProDesarrollo, con Sebastián Hacha, Misael Benítez, que son unos especialistas, digamos, en manejo de presupuesto, entienden bastante el tema. Y lo que le pedimos hace como 6 meses, comenzamos este trabajo más o menos en marzo, abril, le dijimos, queremos hacer un estudio para hacer una propuesta con el Ministerio de Hacienda de cómo impactamos para mejorar. Dentro del COVID, estábamos todos apurados, todos ansiosos, y trabajamos en ese esquema. Lo que hizo es, en ese momento, el ministro de Hacienda, Benigno López, nos dijo, Jaime, está abierto el Club Ejecutivo, siempre tiene una postura de constructivista, así que vamos a intentar ver todo acá. Entonces, realizamos todo el análisis, y en el análisis usamos los datos del Ministerio de Hacienda, los datos del Banco Central y los datos del informe del BIT sobre la parte de gestión. Y eso nos trajo una serie de cosas muy interesantes que salieron. Es cómo entender, y es lo que queremos explicar hoy, cómo entender qué es lo que nos ha ido ocurriendo estos últimos 10 años. Entonces ahí más o menos, si quiere voy entrando en tema un poco. Cómo no. ¿Qué nos pasó en estos últimos 10 años? Básicamente lo que nos ocurrió es esto, haciendo un resumen rápido, vamos a hacer un resumen muy corto. Si tomamos el momento donde Paraguay estuvo en un problema importante, 2002-2003, Dionisio Borda, gran gestión, él agarró, atajó todo y comenzó una serie de reformas que dio origen a que salgamos de una especie de muy poca baja porque no teníamos capacidad de invertir y recortar todos los gastos que podíamos y entender que la economía tenía que formalizarse. Reforma tributaria, y ahí hicimos una serie de cosas bien, donde prácticamente 10 años, hasta que entró, Manuel Ferreira como ministro de Hacienda. ¿Por qué hasta que entró Manuel Ferreira? No, ahí hay un quiebre. Ese fue el momento donde por alguna razón, vamos a ser coyuntural, no vamos a entrar a explicar, Manuel tuvo que enfrentar algo muy interesante. Él recibe, digamos, del gobierno en ese momento, la transición por el Lugo que salió, sí, Lugo, sí. Recibe un impacto en el aumento de los funcionarios públicos
del 35% en general, Del salario, 34, 35 de del todo. salario de los funcionarios públicos. Claro, entonces, de una práctica o una política correcta vamos a decir, de entender que la dinámica del gasto está asociada con tu ingreso, no con tu expectativa de ingreso, es una cosa común que yo pienso que entenderá cualquier persona, digamos, ciudadano normal. En ese momento, él se vio en un problema y dijo, bueno, espera, ¿qué voy a hacer? Ya no me queda ahorro, y él trabajó en lo que en ese momento teníamos como valor muy importante, que es la imagen país. Salió a vender la imagen país. Sí, sí, sí. Hizo todo esto. Colocó los bonos, los primeros y ahí, bonos. Exactamente. Y ahí él decidió que era una correcta política, que teníamos una posibilidad de continuar empujando, por lo menos la parte de inversión pública, que se llama gasto de capital, Exacto. a través de la parte de bonos. Y nos fue bien. Yo realmente... el Club de Ejecutivos tiene la ventaja, yo pienso que tiene entre sus socios prácticamente a dos ministros de Hacienda, exministros de Hacienda, César Barreto y Manuel, y hemos hablado mucho, también he conversado mucho con Santi Peña, que fue para intentar entender esto, y ellos nos fueron explicando la lógica. La lógica es que el Estado ha sido reformado, pero en el sentido contrario. Lo que hemos hecho todos estos años, desde que, digamos, que arrancó digamos, el periodo este que estoy hablando de los bonos, es como queríamos agarrar y usar todo, gastar todo. El tema de gastar, entender que la lógica de gasto sin una racionalidad del uso. Y ahí nosotros nos pusimos a analizar cómo crecieron lo que nosotros llamamos gastos corrientes y gasto de capital. Básicamente, lo que la gente va a entender rápidamente. Los gastos corrientes serían los rígidos. Es lo que vos no puedes dejar de pagar. Entonces está asociado a muchas cosas. De hecho, el informe del BID que salió, que justamente empujó una serie de reformas que sugiere el gobierno, apunta a cómo controlar el gasto rígido y volverlo, digamos, por lo menos manejable. Y habla de un derroche del gasto, del manejo de gastos corrientes, de alrededor de 1.400 millones de dólares. O sea, es mucho. ¿Eso que estamos observando qué es? Ese es parte del estudio. Hay una hoja anterior. Esa que estamos observando es el gasto que tiene en este momento en gastos corrientes lo que es la Administración Central. Pero eso es cómo presentó el PGN, el Ministerio de Hacienda. Des en cuenta que si bien el Ministro de Hacienda, me consta, hizo un tremendo esfuerzo en intentar presentar un presupuesto menor, se dan cuenta que en lo que presentó en el Senado, que después fue alterado, creció en el 2021, ustedes pueden mirar, creció el gasto corriente, pero el gasto de capital, que es lo que nos beneficia a todos los ciudadanos, llámese que son los préstamos de la ruta, de lo que vamos a invertir en edificios, todo, tuvo una reducción. O sea que realmente nosotros lo que estamos haciendo es continuando con la lógica de gasto corriente. Pero aquí quiero centrarme en algo. Hay una lámina, un poquito en la página 5, si nos pueden mostrar después, pero quiero centrarme en algo. ¿Cuál está? En esa. Reducir los gastos rígidos, Carlos, es difícil, porque implica un costo de hacer. Es como cualquier familia que dice, mira, mi hijo, estamos ajustando el cinto, no te vas a ir al gimnasio, vamos a dejar de salir. Claro. Yo entiendo. Tu celular vas a usar menos. Entiendo. Atajar eso requiere una voluntad política, un acuerdo. Una voluntad política fuerte. Y un debate de los ciudadanos, porque realmente Así yo siempre mismo. le explico a todo el mundo que esto acá la gente tiene que entender que somos un solo barco. O sea, no es que yo le puedo sacar al político del barco del Paraguay o le puedo sacar a una persona, al funcionario público. Estamos todos juntos. Ahora, pero una cosa, don Jaime, la percepción que tiene la gente es que los gobiernos privilegian a los funcionarios públicos, que son, ¿cuántos? 700.000 en total, contando militares, policías y compañía. No, un poco menos, bastante menos. Bueno, 500. Sí. 500.000. En detrimento de 6,5 millones de habitantes. Sí, en general Es decir, hasta nosotros les pagamos sus seguros médicos. Sí, Hasta nosotros le pagamos sus seguros médicos, algo que es... Claro, increíble. hay una ocasión que me parece que, vuelvo a decirte, lo que hizo el Club Ejecutivo es instalar el debate y pensamos que vamos a llevarlo, tuvimos buena acogida en todas las áreas, incluyendo a la gente del funcionarios públicos. Yo tengo excelentes amigos muy capaces en la parte pública y yo sostengo que el Estado debe funcionar para que este país vaya adelante. O sea, Sí. vos no puedes membrar, pero tenés que tener un Estado eficiente. Eficiente, totalmente de acuerdo. Lo que nos ha ocurrido, un poco, puede mostrar vuelta a la lámina, lo que nos ha ocurrido en todo el página desarrollo, 5, sí, la página 5 La que página mostramos. 5, ahí está. Hicimos un estudio rápido de analizar todo lo que ha ocurrido y ¿qué ocurre? Que la lógica que tenemos es que los ministerios van creciendo a un ritmo desde que los creamos
desde la primera reforma de donde salió la... No solamente internamente, sino en cantidad de ministerios. En cantidad de ministerios, y eso implica más gente. Claro. Entonces la pregunta, yo pues, te hago un ejemplo, las entidades autárquicas tienen el mismo comportamiento. Los municipios es realmente una preocupación que tenemos muy grande. Cada vez se crean más. Claro, porque el municipio nos arrastra a gastos corrientes y al final muchas veces el ciudadano de ese lugar no es que tiene un beneficio diferencial con respecto a moverse un poco más. Las universidades públicas tienen una lógica también, entendemos la parte de educación, pero miren la parte de abajo. La parte de abajo es la lámina 5, es interesante. Paraguay es el líder regional, el número 1 en el porcentual, digamos, cómo crece el gasto público con respecto a América Latina. O sea, no estamos gastando. La pregunta que yo hice en su momento a todo lo que hablé, si gastamos tanto, ¿por qué no tenemos la devolución del sistema? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo y voy a apoyar el gasto, pero el gasto que me traiga resultados. Claro, claro. Entonces, la lógica que estamos intentando instalar es, entendamos que el gasto per se de la parte de gastos corrientes no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque no tenemos los ingresos y en un escenario de reactivación que estamos hablando, si yo tengo que reactivar el país, yo pondría los recursos en la gente que va a generar esa reactivación. Claro, en la reactivación. ¿Qué es el sector formal, Carlos? El sector formal, el sector privado. Claro, y yo le digo, pero entendamos algo, el Pro Desarrollo justamente, no sé si estuvo contigo. Sí, sí, estuvo la semana pasada, sí. Claro, si vos ves el cálculo que ellos hicieron, es prácticamente, vamos a decir, ilógico entender que lo que se mueve en la economía informal, y aquí voy a hacer una explicación rápida, es prácticamente la mitad del PIB que produce Paraguay. O sea, nosotros podíamos tener muchísima más plata, que fue lo que ocurrió en la reforma que inició Borda. Dijo, bajemos los impuestos y metamos a todo el mundo en la parte formal. ¿Qué ocurrió? Los ingresos se dispararon. Entonces, la misma lógica tenemos que apuntar ahora para reactivar. Esa es la posición del club. Pero entendiendo que los gastos tienen que ser contenidos. Ahora, y en este presupuesto 2021, ¿qué es lo que se ve en cuanto al gasto corriente y al gasto de capital? En general, lo que ocurrió es que comparado con el 2019. Lo que tenemos es que aumentamos el gasto corriente. Otra vez. Otra vez. La lógica otra vez. Pero la lógica tiene un sentido. Eso es lo que yo quiero decir, Carlos. Yo discutí mucho con el exministro Benigno López un concepto muy claro. Como yo veía la construcción, en ese momento el ministro de Hacienda me explicó, y yo creo que absolutamente que es cierto, me dijo, mira, lo que pasa es que cada ministerio tiene autonomía de generar su presupuesto. Entonces, yo lo que dije fue, me intenté entender la dinámica de los ministros, y en ningún lugar el gerente financiero, administrativo financiero, en ninguno, dice como una compañía privada o una familia. Chicos, ganábamos 10, ahora ganamos 5, recortamos todo. No, ellos sostienen, tráiganme el presupuesto anterior, vamos a ver qué hacemos, un maquillaje, vamos a ver qué hacemos, qué podemos hacer, pero la lógica es gastar igual. Me acuerdo hasta ahora una lógica que me fue muy interesante cuando vos sabés que soy director de operaciones de A Todo Plumón Paraguay Respira. Sí. Y me acuerdo que estábamos ejecutando, digamos, un programa de USAID. Y me acuerdo que yo como empresario estaba dirigiendo eso. Y la persona de USAID vino y me retó porque yo no gasté todo el rubro. Sí. Entonces yo le dije que el hombre, la lógica de nosotros es ahorrar. Porque el ahorro te permite gastar en capital. La lógica del gobierno la lógica de los ministerios es que si no se gasta todo el presupuesto es ineficiente. Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿en qué gastamos? Exacto. ¿Tá? Entonces, yo hago un ejemplo rápido, eso un poco para que cualquiera de ustedes pueda comprobar e irse. Si usted entra, ¿vos te has ido al Congreso? Sí, me suelo ir. Ok, mira esto que yo detecté ahora que fui al Congreso. Primera vez que me toca. Entro por la puerta de seguridad y me agarran 2 personas. La persona me dice, sí señor, su cédula, por favor, su nombre, número de cédula y número de celular. Y anota en un libro. Yo lo doy sin problema, me parece muy bien, excelente. Salgo de ahí, doy un paso al siguiente escritorio, había otras 2 personas que me dicen, señor, déme otra vez su cédula, tengo que anotar. Entonces le digo, pero espere, me acaban de pedir la misma información igualita del otro lado. Ustedes no pueden compartirse. No, son divisiones diferentes que pedimos. Haciendo la misma cosa. Claro, pero entonces entendamos que lo que le ocurre al gobierno es, tuviera que haber una unidad o algo que diga, señores, estaban sobrando 2 personas. Claro, o sea, y vuelvo a decirte, no se trata, y quiero que entiendan bien, una cosa que la otra vez me planteó alguien del sindicato, que fue muy interesante, y me dice, ¿por qué no dejas que nosotros tomemos la decisión sobre nuestro futuro y ustedes no opinen? Entonces yo lo único que digo a la gente del sindicato, mira,
Por una gran diferencia. ¿Quién le paga el salario? Tu salario ¿Quién le sale paga? del bolsillo del esfuerzo de Claro, nosotros. claro. Entonces, yo estoy a favor de que ustedes ganen más, inclusive Totalmente. ganen más, que sean mejores, pero tienen que entender que la dinámica que ustedes tienen hasta ahora, que es heredada, que forma parte de un esquema, tenemos que sentarnos y reformularla. Ese es el planteamiento de nosotros. Por eso nosotros alertamos cuál es la situación que tenemos hoy. Lo que hay que poner mucho esfuerzo. Yo me reuní con senadores. Cuando usted habló con Benigno y le dijo, espera, Benigno, en realidad tu presupuesto no es que bajó, tu presupuesto sigue, va a seguir igual. Es más, en realidad aumentaron tus gastos rígidos y bajó tu gasto de capital. No vaya a decir que por eso bajó el presupuesto, o disminuyó, o es más austero. Sí, lo que pasa es que ¿Qué le dijo? Claro, lo que pasa es que específicamente, ahí te voy a aclarar. Esa pregunta específicamente, para serte sincero, yo no lo dije frente a frente, para serte sincero. Yo lo que sí te voy a decir lo que ocurrió en el contexto que discutimos eso. El Ministerio de Hacienda, digamos, tiene varios elementos. Uno es el que he conocido mucho, que es plan de caja. Sí, el plan de caja, sí. Y acá quiero entender a todos. A mí me desespera muchas veces la gente de los medios, de repente, que agarra y dice, el Ministerio de las Públicas ejecutó, te pongo un ejemplo, 60%. Qué ineficiente. La pregunta sería, del plan de caja que te dieron, Sí, claro. ¿cuánto fue tu nivel de ejecución? Exacto. Si vamos a medir por lo menos calidad de ejecución. Ahora, el tema es dónde usamos la plata. Eso es más lo que yo discuto. Entonces, si nos vamos a endeudar, porque acuérdate que la previsión, no sé cuánto salió, tengo que leer mañana lo que salió del Senado, pero la previsión de deuda adicional que teníamos sobre lo que ya hoy tenemos, que es bastante difícil de hacer, yo asumo como alguien que va, vamos a decir, a aportar. O sea, estoy en la posición de que vamos a aportar nosotros, y lo que me preocupa es eso. Estamos viendo la deuda. Sí, la deuda pública. Claro, dentro del cuadro habíamos alertado que al 2020 está un poquito más alto ahora que 31%. Nosotros terminamos este informe más o menos en agosto, finales de agosto, y ahora subió un poco más con todos los últimos que hicieron para la ANDE, para los préstamos que salieron. Pero si se dan cuenta, justamente aquí alertamos, si nos fuimos básicamente a un tremendo salto, digamos, en forma general de la deuda, lo que siempre hemos discutido con nuestros socios que fueron ministros de Hacienda, ¿cuánto es el porcentual saludable? Y depende de la capacidad de pago. Yo siempre le digo a la gente, o sea, hombre, depende de tu PIB. Si el PIB, por alguna condición, ¿quién lo crea el PIB? El sector formal. Hoy discutía el tema del agro. ¿Cómo no le vamos a hacer caso a la gente del agro? La gente del agro mueve la economía. ¿Cómo no le vamos a hacer caso a los industriales, a los amigos de la UIP? Pues mueve la economía. Nosotros trabajamos con multinacionales, con fomento de inversión. Tenemos que entender que lastimosamente hay que, vamos a decir, dimensionar el alcance de la parte formal. La parte informal es muy grande, entonces hay que trabajar en eso ahí. Ahora, pero el tema es que se da preferencia, bueno, es también la situación de la pandemia, ¿no? Que se le da mucha atención al sector informal con los subsidios, pero el peligro que corremos es que la gente quiera después terminar viviendo el subsidio. Hay dos ejes ahí, te voy a poner mi posición. En el momento que hubo, realmente yo pienso que eso puede dar fe el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, todo. Nosotros participamos como dirigencia empresarial. Teníamos casi reuniones 2 por día, era una cosa atroz. En ese momento, me acuerdo bien en abril, donde el ministro dijo, no tengo plata para pagar los salarios, vamos a salir a prestar plata para pagar salarios. Eso es lo que le digo a los amigos, digamos, que pertenecen a la parte pública y a todos mis amigos que también sufrieron un montón. El gobierno a ustedes les pagó plata, pagó en hora el tiempo. En la parte privada no fue así. Muchos se quedaron fuera formales y demoró el gobierno, y voy a decir, yo se lo reclamé al exministro, a Benigno, demoramos en encontrar soluciones válidas para ayudar al sector formal. ¿Salió del IPS? Sí, apruebo, demoró. ¿Salió el tema del FOGAPI? A duras penas, con mucha fuerza y mucha presión. Sí. Mi amigo el presidente de BNF fue desbordado por una cantidad de cosas y realmente, pero todo el mundo hizo el esfuerzo. Lo que te digo es que el tiempo de salvataje del sector informal o de ayuda, que era necesaria, yo creo, pero fue muy rápida. Para el sector formal fue mucho más lenta. Entonces yo la pregunta que le hice en su momento fue finales de junio,
La capacidad de respuesta del gobierno fue lenta. Le dije, hombre, tenemos que invertir la pirámide, tenemos que apoyar, porque los que van a salir adelante, la gente de servicios, Dios me libre. Mismo. O sea, ¿cómo? La Fueron gente los últimos. de los eventos, claro. Sí, fueron los últimos. Hoteles, era una cosa. Entonces, ese es el punto que te digo, que de repente tenemos que comenzar a hacerle más caso al sector formal y no continuar cargando cosas. Yo estoy en desacuerdo de esa parte del Fondo Monetario Internacional, el informe que entregó. Estoy en desacuerdo donde habla de que Paraguay tiene que subir los impuestos. Le digo, pero hombre, hay un estudio y lo vamos a presentar, lo vamos a socializar del Club Ejecutivo, estamos haciendo, donde la presión tributaria que tienen las empresas en Paraguay que suben, formales, aclaro, las que pagan todos los impuestos, es más o menos alrededor, promedio por sector, vamos a sacar por sectores, pero más o menos está entre el 26 y el 27%. No es 10%, no me vengan con la historia que es el 10%. El crecimiento de tasas, que son, aparte de los impuestos formales que estamos pagando en diferentes instituciones, por servicios que no recibimos, incrementa la presión tributaria. Ahora, el país igual es muy viable. O sea, yo siempre discuto con muchos inversionistas, hombre, igual este es un país viable, es fiable, predecible, un dólar estable, una buena política macroeconómica. Vale la pena invertir en Paraguay. No importa que sea, pero no cuenten la historia equivocada. No es que es 10% la presión, ni 12%. ¿Por qué? Porque en este momento somos pocos. Lo que tenemos que hacer nosotros es entender que tenemos que aumentar. Sí. Y hacer que la gente, facilitarle que se suban y sancionar más duramente al que no está. Yo hago un ejemplo muy claro. Si alguien se dedica al contrabando y está en la parte informal y se le enferma, no le deseo a nadie, se le enferma a su hijo, esa persona va al hospital de clínicas o va al hospital nacional y pide que se le atienda. Y tiene derecho a hacer porque el acceso a la salud es válido. Claro. Pero esa persona no aporta nada. Entonces yo le digo a todo el mundo, vos no te das cuenta que si vos estás informal, vos estás conspirando contra vos mismo. Porque la parte formal que carga la mochila, muchas veces no le da más el cuero. Claro. Y ahora más reactivación. O sea, Carlos, ahora, ¿cómo va a ser? O sea, yo le digo a la gente, ahora cuesta, muchas empresas, yo le digo a la gente, le digo, chicos, tenemos que apostar de vuelta, aunque nos cueste, a la parte formal. Porque hay gente, muchas veces yo veo la gente de los gimnasios, y dice, pero yo, ¿cómo hago ahora? Por ahí me conviene ser informal. Y ese concepto es muy peligroso para nosotros. Sí, porque se puede instalar. Claro, tenemos que entender, y yo no tengo ningún problema de ayudar a la gente, y ahí una cosa yo siempre digo, el subsidio es necesario cuando estamos en una emergencia. No voy a discutir. Nosotros, inclusive es más, ¿cuánta gente del área privada ayudó? Porque lo que sí rescato de la población paraguaya, de la cultura paraguaya, que es solidario que somos. País número 1 del mundo. Porque mirá que gente que le ayudó en ollas populares, que fue y salió, que compartió su pan. Más allá del PTU, más allá de una cantidad de cosas, no tiene nombre. La cantidad de gente que hizo eso y empresas que salieron, organizaciones, techos que salieron a ver. Pero es porque el Estado no tiene capacidad. No tiene la respuesta. Y nosotros, Paraguay, no puede soportar una segunda ola. Por eso yo, vamos a decir, saco adelante la exhortación del ministro de Salud en eso. Tenemos que cuidarnos, tenemos que volver al tema de usar permanentemente, pero tenemos que hacer entender a todo el mundo que no vamos a soportar una segunda ola. No porque el gobierno no quiera, cuando de repente alguien pide, y yo quiero tanto. Pero digo, hermano, no hay. Pero tenemos que demostrar que ser formal vale la pena. Ese es el tema. Esa es la historia. Y ahí está la responsabilidad de los políticos, porque ellos son los que toman las decisiones, ellos son los que administran el país, y mientras ellos no demuestren que ser formal vale la pena para el país, la gente va a seguir en la informalidad. Sí. Y ahora, ¿cómo convencerle a nuestro? Y no sé si le tenemos que poner todo frente a un paredón y amenazarle con la fusil, pero ganas no le faltan a mucho para tomar ese tipo de decisiones, pero creo que por ahí viene la mano. Sí, pasa que yo te pido a usted, ayúdenos a establecer los puentes. Yo siempre digo, vos podés pasarte tirándote y tiroteándote de un lado a otro a través del río, pero lo ideal es que armen un puente y hablen un poco y busquemos quiénes son los que queremos parar. Claro, hay que buscar la gente potable para eso. Totalmente de acuerdo. Mire, don Jaime, le agradezco que haya venido, que haya tenido, que le guste el tema, por la pasión que usted puso en la nota, en esta entrevista. Es decir, prácticamente usted hizo todo este bloque. Así que, le agradezco y
Cuando sigan avanzando en el estudio, por favor, nos avisa y volvemos a estar en contacto. Vamos a hacer varios, así que me comprometo a estar de vuelta y compartir con la ciudadanía. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, gracias, un placer estar acá. Y a ustedes también por otro miércoles más. Hasta la próxima.